Nos pone 20 a todos. Bueno, ya estamos en clase, jóvenes, entonces damos la bienvenida a todos los que se han conectado: Jimmy, Ariana, Cristian, Dafne, David, Ernesto, Hans, Jeremy, Jimmy, Nadia y Eric. ¿Sí? Hoy vamos a hablar ya de un tema central que va a ser la primera parte de este gran conflicto armado, donde la mayoría de países van a otra vez a congeniar militarmente, donde otra vez los países europeos van a colisionar con el fin de demostrar su poderío bélico y también manifestar sus intereses económicos a nivel mundial. ¿Sí? Un tema que lo hemos escuchado, ¿no? Lo hemos visto, puede ser en películas, documentales, eh, series de Netflix de repente, y que va a basarse más que todo a este contexto histórico, que va a ocurrir desde 1939 hasta 1945. La semana pasada habíamos hablado, recuerden, la semana pasada habíamos hablado de que las causas de este conflicto van a ser muchas, ¿no? Tres de ellas que vamos a tratar y repetir nuevamente va a ser el tratado injusto que se va a firmar por parte de los aliados, el tratado de Versalles, ¿no? El documento algo injusto que va a ser firmado por los aliados y que se va a llamar el Tratado de Versalles. El segundo punto, crisis económica y social en los países europeos después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, aunque no todos, porque países como Alemania, Italia, y Japón, no, bueno, que estaba a estar más alejado de Europa, va a nuevamente a recuperar su nivel de desarrollo, tanto tecnológico como económico, para poder desencadenar una nueva guerra. Y el tercero, que es el más importante, creo yo, no, va a ser las ideologías, no, extremas, radicales, que se van a convertir en partidos políticos que van a llegar al poder. Habíamos hablado, ¿se acuerdan? Nazismo, fascismo y franquismo. ¿Sí? Habíamos hablado, ¿recuerdan? La semana pasada. ¿Sí? Profe. Ya. Entonces, entonces, aquí ya vamos a ver cómo se desencadena la Segunda Guerra Mundial. Y después, cuando terminemos de ver este tema, vamos a mirar un pequeño video sobre este suceso. A propósito, muchos de ustedes han mirado en noticias que en Europa se ha celebrado el fin, o bueno, que sea, o sea, muchos de ustedes, me imagino, han mirado noticias ayer que en Europa han conmemorado el 77 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. O mejor dicho, el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Países como Francia, Inglaterra, eh, Alemania, ¿no? Van a festejarlo de una manera muy diferente a lo que va a ser Rusia y Ucrania también por el conflicto. Y que aunque no lo crean ustedes, estimados alumnos, aún van a quedar rezagos, escuchen bien, van a quedar
rezagos de ese conflicto en la memoria de las diferentes sociedades europeas. ¿Qué, profe? Pero esa gente que ha luchado la guerra están abuelitos o algunos ya habrán muerto. Pero eso ya dependerá de cómo cada estado, ¿no? conmemora, conmemora este suceso. Para algunos será victoria, para otros derrota, ¿no? Pero al fin y al cabo, las sociedades europeas van a celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial como un fin más que todo político, ¿sí? Con un fin más político y no con un fin más que todo pacífico. Creo que los caídos de la Segunda Guerra Mundial, si ya lo vamos a ver la próxima semana, lucharon con un fin, ¿no? Lucharon con un propósito, que no surjan estas ideas extremas, que no ocurra falsos nacionalismos, que no se luche por un interés en común, no. Pero lastimosamente vemos que esto, así hayan pasado más de 70 años, todavía se ve grietas en Europa, rezagos de este tipo de ideas en Europa central y oriental. Y si es que nos ponemos a reflexionar, vemos que todavía hay cosas que aún no han cambiado a pesar de que ya estamos en el siglo XXI. ¿Sí? A ver, vamos a ver los antecedentes. Los antecedentes. A ver, Ariana Coronado, ayúdame con la lectura, por favor. ¿Cuál, profe? El primer punto, hija, el primer punto. Ascenso nazi al poder, 1933. Ajá. Continúa el segundo. Crecimiento industrial y militar. Ahí está, hasta ahí nada más, hasta ahí nada más. Aquí, alumnos, como yo les mencionaba la semana pasada, el nazismo, el fascismo, el falangismo va a llegar al poder y muchos de ellos, como yo les decía, ¿no? van a hacer que su economía pueda mejorar y desarrollar con estos fines bélicos. Pero, profe, usted me acaba de mencionar que la crisis económica en esos países era insoportable al comienzo. Termina la Primera Guerra Mundial. La crisis económica y el desempleo debido a ese conflicto, sumándolo también a la caída de la bolsa de valores norteamericana, va a mermar la economía de todos los países del mundo y más de aquellos que van a experimentar la guerra. Pero ya en el año 28, 29, 30, no, miento, acá está 33, 33, 34, 35 hasta el 37, los países beligerantes, ¿no? Como Alemania, Italia, van a hacer una serie de reformas políticas y económicas con el fin de recuperar sus economías devastadas por la guerra. ¿Cómo así, profe? Ellos van a fabricar con ayuda del capital extranjero. Ya para ese entonces la banca norteamericana ya se había recuperado de ese terrible problema debido a que el Estado va a ayudar. Y eso, estimados alumnos, que el Estado va a intervenir en la economía. O no intervenir porque suena una palabra un poquito desacreditada, sino va a apoyar a la economía, ¿sí? ¿No? Va a regular la economía. Va a hacer que los países europeos que también sufrieron la crisis promuevan ese tipo de políticas. ¿Sí? Alemania, Italia, ¿sí? Y otros países más, con el fin de poder reformar su economía.
habíamos dicho también que los partidos democráticos, debido a la guerra, se habían desacreditado, también habían perdido el poder. Así que ellos van a ser los nuevos caudillos que van a cambiar por totalmente la sociedad alemana, italiana y japonesa. Tanto así que se va a demostrar en el crecimiento industrial, ¿no? En la producción de automóviles, aviones, material pesado, ¿no? La construcción de máquinas para la producción de diferentes tipos de armamento bélico, ¿no? La creación de tecnología para la fabricación de, ¿cómo se llama eso? De electrodomésticos, ¿sí? A la vez también la restauración de algunas ciudades importantes en Alemania. Y eso, digamos, se va a deber al capital extranjero y no a su administración que va a ser dirigida por Hitler. Sí, por Hitler. Ahora, bien, eso ocurre en Alemania, sí, pero al ver, digamos, de los antecedentes, como yo les mencionaba, de los antecedentes que ocurrió en el Tratado de Versalles, la idea de nacionalismo, revanchismo, va a quedar a flote y van a volver eso con el fin de poder otra vez comenzar un nuevo conflicto. ¿Sí? Alemania se empieza a expandir y a la vez también empieza a reclamar territorios que había cedido a los franceses, Alsacia y Lorena. ¿Sí? Si bien alumnos, si bien formaban parte de Francia, ¿no? Formaban parte, perdón, de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Francia se los va a quitar después de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Y Alemania, ¿no? Va a volver otra vez a quitarles esas dos provincias, generando una ola de conflictos. Conflictos más que todo fríos, porque todavía no va a haber una guerra adelante. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando Alemania se expande por los Balcanes. Sí, países que siempre han tenido ese conflicto de nacionalidad, de, de integración, y que muchos de ellos van a decir que eh, ese país que limita con Alemania es alemán, ¿no? A pesar de que forme parte de otro país. Y eso va a generar que Alemania se exponga primero por los países fronterizos. Tercer punto. A ver quién está aquí. A ver si están entrando. A ver, Dafne. Dígame, profesor. ¿Me ayudas con el tercer punto, Dafne, por favor? Expansión alemana, Guerra Civil No. Española. Cuarto, sí, Guerra Civil Española. Y esto creo que les he comentado la semana pasada, pero los voy a repetir un ratito. A ver,
yo les había mencionado que la Guerra Civil Española va a empezar prácticamente después de la Primera Guerra Mundial. Y va a durar 3 años nada más. Del 30 o del 29 hasta el 32, 33. Donde el ejército el ejército soviético, que va a estar representado por los republicanos, ¿sí? Escuchen bien, por los republicanos, y el otro ejército, ¿no? Llamado, y el otro ejército que va a ser financiado por los nazis, por los fascistas, va a estar representado por los nacionalistas, ¿sí? Nacionalistas y republicanos van a chocar en la Guerra Civil Española. ¿Cómo así, prof? Ambos partidos van a ser financiados por diferentes potencias. Por un lado Alemania e Italia dentro de los nacionalistas y los republicanos por la Unión Soviética y otros países más. En ese conflicto, alumnos, que va a durar 3 años, intelectuales, profesionales, gente del pueblo, va a tomar el fusil, va a tomar las armas para que pueda luchar de acuerdo a sus ideales e imponer un tipo de gobierno. Y bien, eso termina, escuchen bien, eso termina y el bando de los nacionalistas ganan el conflicto civil. Ganan el conflicto civil y eso hace, escuchen bien, y eso hace que España sea supuestamente aliada de Alemania y de Italia. Pero no ocurre así, porque España no directamente participa en la Segunda Guerra Mundial, ya que más que todo va a servir como proveedor de materias primas del eje, ¿sí? Y ahí también va a haber una serie de conflictos para que España entre a la guerra. Sí, que ya le he contado que es algo chistoso, pero hasta el día de hoy España sigue siendo el mismo país que en algún momento también fue en los tiempos de Franco, ¿sí? De Franco. Continuamos. A ver, Nicole Cuellar. Nicole, Profesor, ¿me ayudas con con el último punto, Nicole, por favor? ok. Pacto Molotov-Ribbentrop. Ahí está, gracias. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo es eso? Mire, el pacto Molotov-Ribbentrop. Un pacto que va a generar dudas tanto para los norteamericanos como para los ingleses y franceses, porque dice que la Unión Soviética y Alemania se van a aliar, algo que lastimosamente eso no ocurre debido a que Alemania va a tratar de invadir la Unión Soviética. Pero estos dos intelectuales, ministros también de la época, se van a juntar para firmar este pacto de no agresión, dividiéndose, repartiéndose Polonia. ¿Sí? Ahora que Polonia está chillando por lo que está sucediendo en Ucrania, hoy en día también formó parte de esa división política en ese tiempo. ¿Sí? Yo les voy a hablar después sobre mi perspectiva, lo que está sucediendo hoy en día en Ucrania, pero ya será, digamos, una clase donde terminemos este tema. ¿Sí? La próxima clase sí lo termino, pero vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes?
Preguntas, dudas, inquietud. No, profesor, todo claro. Profesor, claro. Las causas. A ver, Jeremy Banda. Jeremy. Política expansionista de Alemania, Italia y Japón. Ahí está. La política expansionista, primeramente de Alemania, por querer recuperar los territorios que ha perdido durante la Primera Guerra Mundial. Sí. Italia, con esa mentalidad nacionalista de querer recuperar, escuchen bien, de querer recuperar el prestigio que tuvo Roma en los tiempos antiguos. Imagínense. ¿Ah? Alemania, por un lado, creo que era un poquito más justa su petición, porque, o sea, de Alemania era para mí un poquito más justa su petición porque quería recuperar los territorios que había perdido en la Primera Guerra Mundial. Territorios limítrofes, ¿sí? Pero de Italia, como que genera un poquito más de polémica porque ellos van a querer o van a tener esa idea de expandirse de la misma forma como lo hizo el Imperio Romano en la antigüedad. ¿Se acuerdan cómo era el Imperio Romano? Gigantesco, ¿sí o no? Él va a tener esa idea de expandir a Italia no por Europa, sino por el lado africano. Va a invadir Marruecos, Egipto, Argelia, ¿no? Y otros más. Japón también va a tener esa idea expansionista debido a que Japón no es un país que tenga recursos en su territorio. Y si los tiene, estimados alumnos, son muy escasos. Para eso, para poder solventar su industria y también, ¿no? Y también su tecnología militar, tendrá que utilizar recursos, entre ellos el petróleo. Por eso yo también lo llamo esta guerra entre Japón y Estados Unidos como la guerra del expansionismo petrolero. Yo lo llamo así porque Japón también va a luchar por esos intereses. Va a invadir China, va a expandirse por todas las islas del Océano Pacífico para cumplir con ese cometido. Y España, profe, España estaba en nada en ese entonces. Después de haber acabado la guerra, se había vuelto un país autoritario, dictador, pero que no contaba con los recursos necesarios para participar en la guerra. Inclusive hay una frase muy, muy chistosa que le dice Mussolini a Hitler. Franco es un Don Quijote de un imperio que ya no existe. ¿Se acuerdan de España? No, que tenía sus colonias en América Latina. Pero para decirle eso, te das cuenta del nivel que se encontraba España en ese tiempo. Es un Don Quijote que sueña tener un imperio que ya no existe. Imagínense ustedes, ya saquen sus propias conclusiones. Y el tercero, a ver, Jimmy Hernández. Jimmy, Sí, profesor. el segundo punto, por favor. El pensamiento fascista y revanchista de los países del eje.
Habíamos hablado, ¿sí? Pensamiento fascista. Pensamiento revanchista y fascista. Lo habíamos hablado. Falsos nacionalismos, ¿sí? Falsos nacionalismos. Tanto en Alemania, Japón, Italia, como también en los países comunistas, ¿no? Que son muy, muy extremos. Aquí no hay mucho que detallar porque ya lo habíamos hablado. A ver, Pardavé Yarumi, tercer punto. Fracaso de la Sociedad de Naciones. Ahí está ahí nomás, hasta ahí nomás, Yarumi. Vamos a hablar sobre eso, un poquitín. Cuando la Primera Guerra Mundial concluye, Estados Unidos y los aliados, un grupo de, escuchen bien, y un grupo de países que ayudaron a que los países aliados ganen la guerra, tales como Japón, tales como Italia, tales como los países árabes, van a ser marginados, relegados dentro de esta sociedad de naciones, dentro de esta organización, porque ellos, los aliados, van a pensar que se tiene que crear esta organización para que no ocurra otra guerra más. Pero los países beligerantes que formaron parte de los aliados no llegaron a participar en esta organización porque fueron echados, escuchen bien, porque fueron echados indirectamente en el Tratado de Versalles debido a que los aliados, los países beligerantes aliados que ayudaron a Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia en esta guerra, no van a participar porque ellos no les van a llamar. Sí. Los países aliados que van a conformar estas organizaciones no los van a llamar. ¿Por qué, profe? Si lo han ayudado por intereses económicos. Recuerden que después de la Primera Guerra Mundial se va a establecer un nuevo orden mundial. Y en este caso va a ser Estados Unidos quien va a llevar a la cabeza. Por eso, la predecesora de la ONU va a ser inestable, va a ser desorganizada internamente, porque muchos de los países que fueron aliados se van a retirar. ¿Sí? Se van a retirar. Fracaso del trabajo del Tratado de Versalles, lo habíamos hablado desde el inicio, ¿no? Los aliados beligerantes no van a invitar a esos países que formaron directamente. ¿Por qué? Intereses de por medio. Intereses de por medio. Cuarto y último punto, profe. Rivalidades imperialistas. A ver, ¿es la misma causa de la Primera Guerra Mundial? ¿Es la misma causa de los grandes imperios europeos en el siglo XIX? ¿Qué me dicen?
¿Qué me dicen, jóvenes? ¿La misma causa? Quiero escucharlos en el último punto. Sí, profe. Sí, ¿no? Entonces, ahora sí, las rivalidades imperialistas van a chocar nuevamente. Van a chocar nuevamente. Ahora sí, ¿hasta aquí alguna pregunta tienen, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Serio? ¿Ninguna? A ver, les voy a compartir un pequeño video, ¿ya? Bienvenidos al Draw My Life de la Segunda Guerra Mundial. Hitler se dio la mano con el primer ministro británico, Neville Chamberlain, y con su homólogo francés, Edward Daladier, y todos tan contentos. Bienvenidos al Draw My Life de la Segunda Guerra Mundial. Hitler se dio la mano con el primer ministro británico, Neville Chamberlain, y con su homólogo francés, Edward Daladier, y todos tan contentos. No habría guerra, porque los alemanes se conformaban con dominar Austria y Checoslovaquia. O eso pensaban. Pero dentro de Hitler no había un diplomático, solo un conquistador, y además uno muy violento. Las SS simularon un supuesto ataque de las tropas polacas a una antena de radio alemana. Los nazis ya tenían excusa, y el 1 de septiembre de 1939 bombardearon Wilhelm sin piedad, matando a militares y civiles y destruyendo el 75% de la región. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Los nazis tenían muchas ganas de poner en práctica una nueva táctica militar que denominaron Guerra Relámpago. Consistía en concentrar el mayor número posible de artillería en un frente que fuera estrecho. Así se abría una brecha en las líneas enemigas. Y así fue como invadieron Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia y Francia. Pero en Francia Hitler cometió un error. Mandó a sus soldados reorganizarse en vez de aniquilar al ejército aliado, que fue evacuado en Dunkerque gracias a la ayuda de cientos de embarcaciones particulares, auténticos héroes anónimos. Fue en esta batalla en la que empezó a ser conocido Mad Jack, el famoso e intrépido soldado que luchó con espada y arco durante la guerra, el último hombre en la historia en matar a su enemigo con un arco y una flecha. Tras la evacuación le tocó el turno a Inglaterra, pero Alemania no pudo con las tropas británicas que se impusieron en el cielo. Alemania quería la revancha, pero antes decidió aumentar sus recursos. ¿Cómo? Nada menos que atacando a la URSS en la Operación Barbarroja de 1941. Fue una cruenta batalla donde la URSS perdió a una terrible cantidad de soldados. De hecho, solo 2 de cada 10 hombres nacidos en 1923 en la Unión Soviética sobrevivieron a esta guerra. Con lo que no contaban los alemanes era con el general Invierno, el verdadero protagonista de la batalla y quien consiguió frenar al ejército nazi. Los soldados de la URSS también pasaban frío, pero tenían sus truquitos. Por ejemplo, usar botas más grandes para poder llenarlas de paja. Y mientras los nazis pasaban frío en Rusia, los japoneses entraron en acción contra Estados Unidos en el ataque de Pearl Harbor. Este fue el detonante para que Estados Unidos entrara en guerra. El conflicto ya era completamente mundial.
A los Estados Unidos pertenece el soldado más joven de la Segunda Guerra Mundial. Poco después del ataque de Japón se alistó a la Marina mintiendo sobre su edad. Tan solo tenía 12 años cuando fue condecorado por ser herido en combate. Eso sí, cuando se enteraron de su edad, fue directo al calabozo. El 23 de agosto de 1942 comenzó la batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia. La ciudad, en ruinas, se convirtió en una auténtica ratonera para los nazis. Cuando el comandante alemán Friedrich Paulus se rindió, ya habían muerto casi 2 millones de personas. El ejército nazi se tuvo que retirar del Cáucaso. Los aliados irrumpen en Italia y desarman la dictadura de Mussolini. Las tropas rusas comienzan a avanzar por Europa hasta Berlín, mientras los aliados llevan a cabo el desembarco de Normandía, que desbordó las defensas alemanas. París fue liberada de los nazis por los españoles republicanos de la Nueva. Y justo fue en este punto de la guerra cuando afloraron los campos de exterminio nazi, donde murieron 6 millones de prisioneros. Muchos de los que pudieron escapar fue gracias a los tableros del Monopoly, que los británicos hacían llegar a sus prisioneros con mensajes cifrados. El 26 de marzo, Estados Unidos tomó Iwo Jima y Berlín cayó ante los soviéticos. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó junto a Eva Braun. Alemania se rindió. Tras las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, también se rindió Japón, y el 14 de agosto de 1945, la Segunda Guerra Mundial estaba finalizada. Aunque bueno, Rusia y Japón nunca firmaron la paz, así que, teóricamente, la guerra aún no ha terminado para ellos. Y hasta aquí el Drama Live de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el episodio más interesante para vosotros de este conflicto? Dejadlo en los comentarios, y ya sabéis, ponednos un like y su... ¿Qué tal, alumnos? El videito de 5 minutos. Muy rápido, ¿no? ¿Qué les pareció? Hola. Eso es Interesante, profe. es lo que vamos a ver todavía la próxima semana, la segunda parte. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? No, profe. Ya, alumnos. Entonces, a ver, tenemos todavía 10 minutos más. Les voy a dar tiempo para que puedan copiar si es que desean. Desde aquí. Ya, recuerden que ya estamos en el mes de mayo, segundo bimestre. Este es el segundo tema ya.
Ya, alumnos, entonces así quedamos. A ver, Ariana, Camila, Cristian, Daniel, David, Ernesto, Hans, Jeremy, Nadia, Yarumi, Zabal, Eric. Nos estamos viendo, chicos. Por hoy solamente van a hacer estas 2 diapositivas, ¿está bien? Ya, profe. Ya, que tengan un buen día. No, profe.